un placer estar en tu estudio de Blanca, un placer conocerte, porque para mí fue como, yo qué sé, algo inesperado acudir a la presentación de Francisco Carreño, ¿no? Sí, Pau Carreño. Eso. Y dio la casualidad que tú andabas por allí y bueno... Bueno, claro, tenía que estar, claro. Una persona que ha invitado a hacer una exposición en la fundación es importante. Claro. Entonces, bueno, las casualidades de la vida. Y nada, ¿en qué momento, Pedro, tú piensas o decides o sientes que te vas a dedicar a algo que mucha gente dice que es imposible, que es... A mí me decían de pequeño, eso que tú quieres conseguir es muy complicado. Te hablo de mi primer suegro. Pues tú imagínate, muy complicado. Imagínate cuando empecé yo a pintar, además, en un pueblo como Blanca. Sin internet. Bueno, no había nada, no había... El teléfono era raro, la gente que tenía un teléfono en casa. Nosotros sí teníamos un teléfono porque en mi casa teníamos pescado y mi padre necesitaba tener conexiones a veces con los pescaderos que estaban igual en Torrevieja e incluso a veces con gente de Cádiz que nos mandaban un pescado más especial, como eran unas merluzas o almejas o gamba cocida que venían buenísimas. Qué bueno. Sí, hemos tenido siempre, y el teléfono es el número 7 de Blanca, imagínate, mi padre Dios. y mi madre fueron dos personas como muy capacitados porque se dieron cuenta que era importante estar colgados con el mundo. Sí. Pero bueno, yo empecé a pintar, porque todo dibujaba mal en la escuela, dibujaba las libretas que conservo todavía de la escuela con la caligrafía infantil, pero muy bonita, porque tenía una tía mía que fue quien me enseñó las primeras cosas, que era maestra nacional, pero en la escuela yo dibujaba bien. Los dibujitos que me mandaba a hacer el maestro salían bien y encima a veces pintaba el encerado, la pizarra que mis compañeros copiaban y lo hacían bueno, pero lo que pasa es que muere mi padre cuando yo tengo 11 años. Va, qué pronto. Y entonces la pérdida de mi padre a esa edad fue un golpe grande porque a mí se me fue la olla, o sea, estuve con la cabeza muy trastornada. Normal, pero a perder mis voz te das cuenta cuando pasan años que la pérdida de un padre en esa edad para un chico es muy complicado. Gracias a Dios, un hermano mío, mi hermano Jesús, me regaló una cajita de Camilo San León y yo empecé a pintar en cartoncicos, en lo que encontraba, pues postales, algún almanaque de la Unión de Explosivos, cosas, porque ahora tenemos todos nuestros pies, sabemos lo que pasa en el mundo, pero en aquel momento, efectuando alguna portada de algún periódico que llegaba el domingo a colores, como era el ABC, que traía la portada de colores ABC, era una cosa, estábamos lejos de todo. sí. Y bueno, pues empecé a pintar, y tuve la suerte de que una señora, cuando había pasado un poco más de un año de aquello, una señora de Valencia que había hecho Bellas Artes y que daba clase en un instituto en Valencia. Y vio alguna cosa mía que ella pensaba que yo no la había hecho y me llevó a pintar con ella. Y lo curioso fue cuando me vio pintar, fue mi madre, le digo, señora, su hijo tiene que hacer Bellas Artes. Y mi madre preguntó, bueno, ¿y eso qué es? ¿Dónde se puede hacer? La señora esta dijo que en Barcelona, en Valencia y en Madrid. Y me acuerdo que me dio unas indicaciones y pasaron unos años, tenía 17 años cuando la volví a ver. Y fui a Valencia, mi hermano hacía la media allí, fui a Valencia con 17 años y fui a verle. Y entonces cuando vio el desarrollo que yo había tenido con la información que me había dado, me dijo, mira, quítate de la cabeza irte a Valencia. Tienes que venir a Madrid por cuanto más difícil para ti va a ser mejor. Y Madrid por muchas razones, sobre todo porque las habitaciones de San Fernando en Madrid eran muy pequeñas. Entonces en cada promoción entraban solamente 30 personas. Por tanto había gente. Yo empecé a pensar, ¿y cómo voy a Madrid? Porque nosotros no íbamos a pescar en la calle, no era una situación de decir, claro, voy a hacer ingeniería o medicina, que tampoco era el caso, pero bueno. Yo pensé en irme a hacer la mili.
me fui a hacer el servicio militar voluntario a Madrid, que me daba la opción naturalmente de estar en aquella ciudad y empezar a ver por dónde yo podría empezar a dar los primeros pasos, porque no era fácil aquello. Además, Madrid, porque Madrid, de verdad, hay muchas ciudades que han empeorado, pero Madrid ha mejorado muchísimo. Sí. Madrid es una ciudad maravillosa, sí. Cada vez que voy me gusta más. Sí, sí, alucinante. Y en realidad es una ciudad tan estimulante, tan bonita. Nadie te dice de dónde eres, cuando llegas ya eres de Madrid. Y la energía que tiene, eso, ¿no? Es una maravilla, una maravilla. Claro, lo bonito es cómo yo puedo dar un mordisco a esto. Y sobre todo vestido de militar. Qué bien dicho. Yo me acuerdo que cuando salía mi familia, al poco tiempo, porque eran 2 años de llegar al ejército, mi familia me sacó una cosa que llamaban pase pernocta para poder dormir fuera. Y yo terminaba a las 3 de la tarde el cuartel, y entonces por la tarde iba a un sitio, una academia donde se aprendía a dibujar para entrar, porque el dibujo era muy estricto y era una hoja de papel de era una hoja de ingres grande, y solo con carbón tenía que pintarte un pedazo de escultura y te lo ponían. Pues la verdad tuve suerte porque mucha gente iba a un sitio en la Plaza Mayor que se llamaba Peña, que era famosísimo en Madrid. Pero a mí me tocó, por casualidades de la vida, como yo dormía en una casa de Alberto Aguilera, una especie de pensión que tenía una señora vasca. Yo dormía con un chaval que estaba estudiando ICADE, porque estaba cerca de ICADE, y Derecho, aquel chico, Pedro se llamaba como yo. Y de aquella casa encima hubo una especie que hubo un problema enseguida añadido, que la señora tenía más huéspedes que lo que se podía tener. Entonces, a mí y a un chico de Galería que trabajaba en Galería Preciado y también estaba allí en esta casa, nos dijo que frente a estos otros chicos que hacían como una versión completa, que podían comer allí, también nosotros comíamos donde pescábamos, que era normal, que si ella nos ofrecía una casa en el Paseo de Extremadura, cosa que yo acepté porque lo dije a mi madre, y dice, tú estás muy bien, esta señora te dice algo, vete donde ella diga. Pero la diferencia de estar Alberto Aguilera, que llegaba a Santiago, a todos sitios, ahí tenía que inventarme la historia del Paseo de Extremadura, arriba del todo. Y bueno, al principio fue desde ahí cuando llegaba, ya no es que yo, al principio era más fácil porque llegaba con un autobús a la Plaza del Ángel, que no está en el Ministerio de Exteriores, y enseguida estaba el sol. Y como la academia, la Escuela de Bellas Artes estaba a la 20, estaba bien, porque nos bajaron a la universitaria. Entonces tenía que coger, además de ese autobús, tenía que coger un metro que me llevaba hasta, bueno, un club y después pasar todo el Parque del Oriente para abajo, todo el Parque del Oeste. Pero bueno, eso era, en esos momentos, tu primera pregunta, que era cuando te diste cuenta, ahí tú pensabas más que en aprender, porque además yo lo quería, como otros chicos que iban a hacer Bellas Artes, para sacarse una carrera, claro, para las clases, yo quería aprender. Y tuve suerte que me encontré con mucha gente, muchos profesores, que lo que me dieron era la comida que yo necesitaba. Ya. Y eso era importante. Naturalmente, para sobrevivir me daba gente por lo estricto para las cosas que tenía que hacer. Que mi madre me compró incluso más adelante un pequeño trastero que estaba en un 11º piso en una casa en Legazpi, al pasar el río, pero tenía ventanas sobre Madrid preciosa, que el plano eran los depósitos del Matadero de Madrid. Qué fuerte. Sí, era muy bonito aquello. Y esto yo dejaba toda la pintura ya lo iba de impresiones, tenía en mi casa, podía invitar a gente, pero ponía una esquina de aquel sitio que tenía 27 metros cuadrados y que era como este, pero no era el techo no estaba allí, el techo estaba como aquí. Así es que yo me di de coscorrones, tenía la parte más baja, tenía la cama, pero tenía coscorrones, me di mucho, pero tenía aquella ventana que era francamente hermosa. Qué bueno. Y lo bueno fue que
se convocó una beca que había quedado desierta para ir a Roma. Y bueno, yo lo vi y dije, yo tengo que terminar la carrera, yo no voy a presentar, ni mucho menos. Pero los profesores me dijeron, tú estás loco, tienes que presentarte. Porque yo había obtenido unas notazas muy buenas durante toda la carrera, porque es la única cosa que yo podía traer a mi familia, para que yo estaba haciendo un esfuerzo sobrehumano para que estuviera allí. Entonces yo traía, tuve un montón. Yo creo que no tuve más que un aprobado, que fue una clase de liturgia cristiana, y creo que un notable, no me acuerdo en qué fue. Lo demás era o sobresaliente, matrícula de honor, o en pintura del primer año, un premio que me dio Antonio López. Qué bueno. El primer año, sí. Así es que, la verdad, yo la beca de Roma pues no quería. Y ellos me obligaron, claro. Pero bueno, y al final me la dieron. Claro. Y yo me fui a Roma, sin saber lo que iba a ser, pero con mucha ilusión, porque lo que fue Roma, encontrarte con todo el mundo romano, con el mundo barroco, y sobre todo en la Academia de España, donde yo tenía un estudio que era bonito como este, era un estudio con preciosísimo. El mío daba la parte trasera no daba Roma, pero daba el Gianicolo. Yo veía, lo que veía una montaña con un Garibaldi encima, había la fuente del Fontanillo de Gianicolo, era una preciosidad de sitio, y la verdad que fue fantástico. Los 3 años de la Academia de España fueron años importantes por muchas razones. La última, y la más importante de todas, es que me casé y me quedé allí. Qué bueno. Esto fue importante. Pero entonces había que sobrevivir de aquello. Claro. Y me acuerdo que ella me dio un cuadro a un señor muy importante, transmitió una amiga mía, y aquel señor con una socia había abierto una galería en Beirut. Y me dijo si yo quería hacer una exposición en Beirut, porque el cuadro que le vendí me gustaba mucho a este señor. Pues la verdad que yo acepté, porque te lo vas a aceptar. Claro. Ya recién casado, ya en un pueblo de 30 kilómetros de Roma, era muy bonito, pero naturalmente yo no quería permitirme Roma, no por nada, sino porque yo no quería que mi familia, la familia de mi mujer, que tenía una situación buena económicamente, no quería recibir nada que fuera de ella, quería hacerlo normal, por mi cuenta. Normal. Sobre todo teniendo una profesión como la que yo tenía, pintor. Claro. Pero aquello fue muy bonito, porque allí me di cuenta yo que en fondo yo podía vivir de aquello, la historia de Beirut. El director de la Academia de España, no porque lo preguntase yo, sino porque los propietarios de la galería le pidieron un texto, muy bonito para aquella exposición. Se hizo un catálogo. Yo fui la primera vez en un catálogo allí, todo en blanco y negro, pero bueno, un catálogo. Y no fui a la exposición porque no tenía dinero para ir. Pero me trajeron, pues eran, pues ¿cuánto sería? Yo creo como más de 100.000 pesetas. Madre mía. Porque vendieron mucho material, y el material no vendido me lo mandaron. Menudo subidón, ¿no? Bueno, ya, con parte de aquello, yo me compré años después la primera casa que yo tuve en este pueblo. Yo estaba en Roma, producido signos de alquiler, una casa, era muy bonita porque era 3 habitaciones de la casa de un obispo, y tenía frescos y tal, la casa. Cuando entramos ahí no sabía que tú estabas pasando, no hambre, pero una situación difícil, o que eras uno que le gustaba aparentar. Bueno, a mí me funcionó aquella casa. Y me dio pie para comprármelo aquellas en una casa que en vez de ser 3 habitaciones eran como 12. Madre mía. Enorme, que era vendido hace poco. Una casa que era muy larga, era preciosa, una casa con 10 ventanas que daban al lago. Qué bueno. La compré hecha polvo y que poco a poco se arregló. Pero bueno, eso poco a poco fue el principio de algo. La región de Beirut fue muy bien, pero entonces claro, era Beirut era en ese momento importantísimo, que era como la Suiza, era la Suiza de África, de Oriente, y lo bonito fue que al poco tiempo tenía una conexión con el norte de Italia, con una ciudad que se llama Bolzano, en los Dolomiti,
y que abrió una galería en Roma muy importante, que era la Galería Giulia, y había enseñado mis cosas, y era el propietario, uno de los dos propietarios, y me ofreció su galería propia, que es la de Bolzano. Pero dijo, ya me gustaría poder hacer algo en Roma, pero, ¿sabes? De todo modo fue él el que una exposición de dibujos con gente muy importante, que cosas de Valdús, cosas de Guttuso, habían puesto un dibujo mío. Y salió en un periódico, me pregunté quién era este pintor español que se llamaba Cano, que tenía un dibujo maravilloso ahí, un dibujo grande, estaba hecho con un lápiz de color gris, un interior, la verdad que bonito. Qué bueno. Y aquello fue estar en, porque esta galería en ese momento digo, hemos venido al dibujo y me dieron el dinero que me daban, pero no me dijeron nada, sino que me dieron una dirección para que yo, que iba a Londres con mi mujer, que era el último dinero que teníamos, decir, madre mía, ¿qué va a pasar ahora? Sí. Estamos en una situación extrema. Nos fuimos a Londres y pasamos allí, y nos dijeron, a la vuelta llévame, porque nos dio la dirección de una galería para que yo viera un pintor argentino que representaban ellos, si era una galería o así. Hicimos aquello, pero a la vuelta yo no tenía ganas de ver a nadie y no llamamos a esta galería. Y ellos llamaron en poco tiempo diciendo, ¿cuándo vais a venir? Que no saben algo de la galería. Entonces decimos, pasamos, porque estamos, Aguilar está a 30 kilómetros de Roma, es el pueblo donde yo vivía entonces. Y cuando llegamos y les dijimos más o menos lo que era aquello, dijo, no, que queríamos verte, porque todo esto era como noviembre o diciembre. Y dice, tú, Alfredo, podrías hacer una exposición aquí, tendrán muchos dibujos de aquel como que hemos vendido. Y me dijo, sí, bastantes, no tenía ninguno. Madre mía. No tenía ninguno. O sea, que tenías que ponerte ahí. No, me puse, además tuve en aquel momento, el padre de mi mujer tuvo un problema con una operación y demás, y dije, vete a tu casa a Roma. Y yo ya en Roma me quedé solo, puse, porque había un problema añadido en aquel momento, y que era, en aquellos años hubo un problema de energía. No encontrábamos el querosene, que era con lo que metíamos una estufa para el estudio. Como en la cocina de una chimenea, y había una especie de nada, era como un cadre donde dormían los invitados que venían a la casa. Yo cerré la puerta de la casa y vivía en la cocina, en una mesa de dibujo, y estuve ahí trabajando de día y de noche para poder hacer 12 dibujos. Qué bueno. Y la verdad que cambiaron la vida cuando se hizo la exposición, porque se vendieron muchas cosas. Qué bueno. Y yo entré ya a formar parte de la Galería Giulia, y hasta que la Galería Giulia existió, yo tuve siempre el colchón de saber que cada 3 o 4 años, o cuando yo quisiera, podía hacer no una exposición, sino una exposición más visitada de Roma, porque en locales hacían cosas maravillosas, bueno. sobre todo cosas alemanas, muy buenas. Los mejores pintores de Italia ponían allí. Yo era un pardillo, no llegaba a 30 años, pero ponía allí donde ponía un lujo, un regalo. Motodix, cosas de Klimt, de Chile. Madre mía. Yo he expuesto en esa galería durante mucho tiempo. Además, ellos tuvieron una conexión con la galería Belz de Salzburgo, eran los que tenían toda la herencia de todo el mundo austriaco. Yo he hecho 2 exposiciones con esa casa, con esa galería de Salzburgo maravillosa. La verdad, yo tuve mucha suerte. Y después dibujaste tu suerte, ¿no? Dibujaste tu suerte. No lo sé lo que pasó, pero fue fácil. Pero fíjate, había 2 cosas importantes. No perder nunca el hilo blanca. Era muy importante para mí. ¿Sabes? Hay una mosca que nos está... Da igual, es la tercera en discordia. Es claro, estamos ya llegando al verano. Y es normal. Estamos las camisetas, que nos quedamos en camiseta, naturalmente. Es normal. Y ellas también tienen calor y se mueven. Claro. Pero bueno, la suerte que también fue pues, después, cuando yo intenté hacer cosas en lugares públicos, porque los propietarios de la galería empezaban a hacerse mayores. Es verdad que a mí al principio me pagaban, bueno, hay galerías importantes a las cuales llegarían las cosas regalando el material con tal de aparecer. Sí. Sí, bueno, he hecho cosas de ese tipo.
Sí, regalar. Pero bueno, yo recibí muchas veces el 40% de lo que valía un cuadro. Sí. Pero para mí eso era suficiente si te recogían los cuadros, si te llevaban las telas, te ponían los de hacer catálogos. Lo que sí me gustó desde el principio, esa galería me hace unos catálogos no bonitos, maravillosos. Un día ven a ver en la fundación, están todos los catálogos antiguos. Llevas esa galería que venía Pierpaolo, Pasolini, Moravia, venía toda la gente, toda la inteligencia del teatro, del cine. Qué bueno. Y eso era bonito, lo que había en tus cosas, sabía que Claro. era un crío. Claro. Pero nunca me olvidé de que yo era de un pueblo y de que mi familia estaba teniendo que pescar un pueblo. Qué bueno. Eso es muy importante. Eso te honra. Eso te No honra. perder mi acento. Claro. Aprendí muy bien italiano porque he casado 29 años con una italiana. Claro. Y eso también me facilitaba el hecho de poder dar una conferencia en la lengua de Dante cuando se necesita. Bueno, pero bueno, mi vida a largos rasgos es esa. Qué bueno. Me parece una suerte, ¿no? Y es lo que te digo. A mí me pasaba, por ejemplo, me pasa cuando viajo, que yo digo, cuando me he visto en Grecia, por ejemplo, digo, qué suerte estar comiéndome un calamar frito aquí en este pedazo de restaurante en Atenas. ¿Qué conoces de Grecia? Poca cosa. Estuve 2 semanas y conocí Agistri, una pequeña isla. ¿Cómo se llama? Agistri. Agistri, preciosa. Pero está cerca de Atenas. Sí, a 1 hora en el barco. No Agatonisi, no es Agatonisi, no. No es Agatonisi. Mykonos no. Mykonos Ahí no he estado. Bueno, pero yo he estado como 25 veces en Grecia. Madre mía. Yo solo... No, Pilau, Limicá, Policalá, Catalaveno, Voluntaprágmata. Madre mía. Mejor que inglés, mejor que inglés. Qué fuerte. Habiendo estado tan 5 años en Nueva York, pero hablo mejor, mucho mejor que inglés. Y tengo muchos amigos griegos y me mandan toda la música que saben que me gusta, me la mandan para que salgan. Es que Grecia tienes que ir más. Es que Grecia es para comérsela. Yo lo que te comentaba es que me veía en el restaurante en Atenas, a los pies casi del Partenón, cerca del Partenón, comiéndome eso, y yo decía, ¿cómo es posible que yo esté disfrutando de todo esto, de este viaje maravilloso, dibujando? O sea, para mí era emoción saber que toda mi vida, o todo lo que yo era capaz de proveer, venían de mis trazos, ¿no? Y de mis colores. Era como... ¿Y tú cómo empezaste a sobrevivir de otro día? Pues yo nunca pensé que pudiera dedicarme a esto, nunca, porque mi autoestima durante mucha parte de mi vida ha sido muy baja. Sin embargo, sí había un pálpito dentro de mí fuerte de decir, pero es que es lo que hago. Es que no lo hago ni siquiera para sorprender a nadie, ni para gustar a nadie, sino porque lo necesitaba. Entonces, mucho tiempo estuvo ahí como algo secundario, hasta que un buen día dije, pero bueno, y voy a probar, ¿qué pierdo? Y me fui a Italia, a Bolonia, a la Feria del Libro Infantil, con mis originales. Con unas zapatillas de deporte. A mí la azafata me dijo al entrar, me gustan tus zapatillas, porque no era habitual todo el mundo con chaqueta, pero yo sabía que iba a patearme todos los stands y que necesitaba ir cómodo. Y tuve la suerte de que un par de editores se fijaron en mí, de Malta y de Líbano. Mira, Líbano. Sí. Hay paralelismos de tu vida con la mía. Curioso, ¿eh? De hecho, mis padres me pagaron también mi primer año en Madrid para estudiar un máster. Cuando estabas contando esto, me sonaba. Y luego lo de Líbano. Es bonito. Tiene ese paralelismo. Era todo, pero Líbano ya no era lo que había sido. Claro, lo imagino. ¿Tú viste lo fuiste? No, todavía no he ido, tengo ganas, pero todavía no he ido. Yo no fui porque a partir de entonces empezó la guerra y ya está muy complicado. Ya. No, es que esa zona ahora mismo telita. Seguro, yo he estado en Libia, he estado en otros sitios complicadísimos. Sí. En el Yemen, en Irán, tierra maravillosa, pero dime tú. No, sí, eso, pero me imagino que en aquella época igual no eran tan complicados como ahora, ¿no? Ahora cuando hice la exposición se podía ir a, no sé, igual ir a ver Marruecos, ¿no? No, Marruecos no, era más sencillo todavía. ¿Ah, sí? Porque no ha sido nunca, Líbano no ha sido nunca exótico. Ha sido, era como, fíjate, Túnez era más exótico que Marruecos. Yo cada vez que voy me gusta más porque además aparentemente era un sitio. Hemos hablado ahora del Partenón, mira, hay un dibujo ahí que verás, un dibujo claro con una persona que duerme abajo, ¿ves? Amarillito claro, vertical. ¿Aquel vertical? Sí, ves que arriba lo que ves la muralla. ¿Ese es el Partenón? La parte trasera del Partenón. Qué bueno. Eso es la placa
Son dibujos en la calle. Eso lo he pintado en 2 metros, pero pues bueno. antes de irte te lo enseñaré. Qué bueno, qué maravilla. Pues me parece mágico que podamos con el tiempo poder vivir de una cosa que siempre está el eco por ahí, por allí, de que no se puede, de que es imposible. Ya te digo, mi primer suegro me decía, eso es imposible. Yo tenía 19 años cuando decidí hacer cómic, 19. Y las palabras que te venían era imposible, o tu mejor amigo te decía, y yo quiero ser futbolista, ¿no? Como diciendo, pues... Y yo le decía, bueno, pues sélo. Inténtalo. Tú quieres ser lo que puedas hacer. Claro, yo haré lo que pueda y lo que resuena conmigo. Sí, pero hay mucha limitación, ¿no? Tú eres de una ciudad grande, tú naciste en una ciudad grande. Yo nací en Granada, pero anecdótico. Bueno, pero tu gente ¿de dónde era? Yo me crié en Málaga. Otra ciudad grande. Sí, pero no en Málaga, sino en un pueblo, a la orilla grande. Bueno, a la orina, qué bien. Sí, a la orilla Entonces, grande. pero dale cuenta que todo eso de cualquier modo ha tenido siempre como referencia de que la gente sabe dónde está. Te das cuenta de lo que es Blanca. Blanca es un pueblo muy pequeño que ahora en los últimos años, gracias a que yo he hecho mucho ruido, sí. A Blanca se le conoce más, pero cuando yo empecé a hacer Bellas Artes, a mí hubo gente, incluso profesores de Bellas Artes, que me dijo, ¿usted dónde es? Yo soy de Murcia. Sí, porque pinta usted muy bien. Como si fuera... Bueno, por Dios, eso es una vergüenza. Pero en ese mundo todavía nosotros hemos tenido esta parte que, además, lo bonito de Murcia que se ha conservado, y eso aquí, el buen vivir nuestro de este sitio, es gracias a que mucha gente no sabía que existíamos. Entonces, eso te ha dado una especie de estabilidad grande. Sí. Sobre todo a mí, fíjate que ahora a mí yo estoy, cuando murió mi hermano mayor, cuando murió me di cuenta que yo no podía estar lejano de mi otro hermano, tenía que volver. Sí. Pues yo estoy feliz aquí, yo estoy contento. Ellos, mis 2 hermanos, me arreglaron este corral del abuelo, lo convirtieron, porque esto eran 2 habitaciones, una arriba y una abajo, entonces lo vaciaron todo. Es un paraíso. Ahora luego os voy a enseñar todo el estudio. Sí, bueno, el estudio es bonito. Es una pasada. Y aquí se trabaja muy bien. Y aquí he pintado, bueno, lo bueno también porque está difícil para subir. Entonces nunca tengo un poco. Si no digo sube y te espero, eso la gente no es bueno porque hace gimnasia. Es buenísimo por eso. Al cuerpo. Buenísimo por eso. Muy bueno. Y por otra parte, por cuando llegas aquí, sabes que no va a venir nadie. Sí. Y puedes estar todas las horas que quieras trabajando. Sí. Eso es un plus. Hombre, es maravilloso. ¿Y qué me dices, Pedro, de esta gente que son también compañeros de profesión? Yo siempre lo comento esto porque me llama la atención cómo se puede... Es decir, que obviamente entiendo que cada persona es como es, entiendo que cada persona tiene sus miedos, sus temores, sus, vamos a decir, envidias, sus recelos, no me quiten esta parte del pastel, y yo pienso que en el mundo del arte todos cabemos. Cada uno con su estilo, con su impronta, con su alegría, con su visión del mundo. Sin embargo, tengo conocidos que prefieren callar. O sea, a mí me gusta, por ejemplo, yo veo tu arte y digo, alucinante. O sea, ya me quito el sombrero. Y me gusta decir eso al artista. Mira, hay cosas terribles. Yo tenía una especie que yo saqué de amigo mío, que yo tenía, ¿sabes? Hay gente en nuestra vida que son como unos jueces que tú te inventas para que te den, antes de que la gente vea las cosas, que te den como una opinión. Yo tenía fe, se llamaba Marcello. Sí. Que pintaba, el tío pintaba muy mal, pobre hombre. Sí. Bueno, pues la verdad, cuando yo tenía una exposición que iba a hacer, es verdad que yo hacía exposiciones en la Galería Julia, que era el templo de Roma, y la hacía con sus cuadros de mala muerte. Y yo le preguntaba, pues yo creo que vean los cuadros que voy a poner. Siempre sacaba defectos a las cosas. Y me acuerdo que yo hice una exposición que nació justo en Murcia, en Verónica, se llama Clausuras. Eran unas puertas, era un cuadro de 2 metros con unas puertas cerradas. Bueno, pues esa exposición primero salió de aquí para ir a un convento de clausura en Italia, y pasando a la vuelta a la Galería Julia me dijeron, ¿por qué no le hacemos una exposición aquí? Aunque no se venda nada, porque
tú quieres tener los 12 cuadros, lo tenemos en la fundación. Qué bueno. Y lo hemos puesto de vez en cuando y toda la exposición se ha movido, porque se hizo en Barcelona, el Pierre Lumière de Barcelona, en la catedral. Qué bueno. Se hizo en muchos sitios maravillosos. La cosa después cuando sale. Bueno, pues entonces aquello fue. Yo tenía. Este chico le decía, ¿qué te parece? Cuando vio los cuadros. Bueno, la próxima exposición, que les pasaba siempre eso, lo llamo antes para enseñarle y luego me dice, bueno, lo que sí me gustó fue la exposición que hiciste antes que ya de la puerta. Dije, pedazo cabrón, pero ¿por qué no me dijiste entonces en vez de dar evasiva, que tendría que haber dicho antes? Entonces dije, mira, vamos a hacer una cosa, por un periodo no nos veamos. Claro. No vale. Y pensé, prometí no volver a buscarlo, igual me encontré alguna otra cosa alguna vez, porque te da mucha pena. Hay gente que te puede decir una cosa para darte una mano, un aliento, un apoyo. Pero hay mucha gente que todo lo que sabe no lo cuenta. Yo cuando hago cursos, yo pinto con la gente. Eso es. Yo soy igual. Yo pinto, le explico si no, para qué sirve lo que ¿Para qué sirve? Y no es generoso poder transmitir lo que tú sabes a otras personas, que lo van a valorar. Yo creo que si ya no hacemos eso, estamos perdidos. Que si no, es muy triste. No. Hay gente que no lo hace, Pedro, por no querer enseñar sus trucos, pero la vida es un truco. Es un truco, pero Macho, ese truco lo has aprendido porque alguien lo ha visto, alguien te lo ha enseñado. Claro. O lo has intuido simplemente y es bonito que lo sepa más gente. Claro. Mira, hay una cosa que es muy divertido. Hay en acuarela, que es un mundo muy complicado, cuando yo además no hago dibujo, yo pinto directamente. Sí. Entonces hay una cosa, cuando pinto flores, las flores blancas tienen un problema añadido, y es que las sombras de las flores blancas son imposibles, porque lo que reflejan son pequeñas cosas. Sí. Pero hay un color que yo me doy cuenta que había que decírselo a toda la gente para simplificarlo. Es un David Gray de la Winston Newton, que ayuda mucho, porque es un color en el cual tú puedes, con una gota de amarillo, una gota de verde, una gota de azul, dar. Esto seguramente mucha gente lo va a pasar cuando vea esto, a ver cómo se llama el color, de dónde viene, porque es maravilloso, que te ayuda. Pues hasta que no se lo ha dicho a toda la gente, tú no estás contento, o después te está acordando algo. Es que es ridículo y ser generoso. Yo me di cuenta, yo tengo 52 años y cuanto mayor... Yo tengo casi 20, tengo 19, tranquilo. Y cuanto mayor me hago, más ganas me da de ser generoso. Más ganas tengo de poder compartir lo que sé. ¿Cuántos has dicho? 52. 30 ya. 29 años. ¿Sí? Yo tengo 81. Pues el 10 de agosto. ¿Quién lo diría? 80, ¿El 10 de agosto? 80 el 10 de agosto. ¿Quién lo diría? El 10 de agosto, el día de San Lorenzo, cumplo 80. ¿Quién lo diría? Que sean 1000 más. Que sean 1000 más. Ojalá. No, tampoco. No, cuando ya no hago yo, fíjate, yo digo a mi hermano, o tú ves que has hecho alguna cosa que no te gusta, no me dejes pintar. ¿Ah, sí? No me dejes pintar, porque no hay que pintar, hay que hacer bien, hay que estar siempre al máximo. Si no estás al máximo, mejor no hacerlo. Es cierto, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Va a durar mucho nuestra entrevista? No, poco. Cuéntame tú lo que más, ¿cuánto tiempo llevamos? No lo sé, media hora quizá. Más. Sí, puede que más. Dime. ¿Qué te iba a contar? ¿Cómo surge la fundación? Bueno, la fundación, yo he estado casado 29 años, pero me divorcié, no llegué a tener un hijo, mi mujer estuvo embarazada y abortó de un niño, fue una historia muy dramática para nosotros, para toda la familia, porque encima iba a ser el heredero de toda la familia, porque mis hermanos no están casados, no tenemos descendencia. Y hace como casi 20 años decidimos hacer una donación importante del trabajo y pensamos qué hacer, porque yo lo que se había hecho en el 2000 era guardar mucho material y sobre todo, casi automáticamente se guardó mucho material porque los cuadernos de viaje, exceptuando 7 que había vendido una galería suiza hace años, están en mi poder todos. Me regalaron un par de libros, no he querido hacerlo. Y queríamos hacer una universidad, alguna cosa así, hacer una donación. Y entonces la comunidad autónoma y el ayuntamiento de Blanca
intentaron, necesitamos una fundación y la hicimos. Pero la hicimos cuando todavía no teníamos ni siquiera un lugar donde, porque mi familia dio todo el material nuestro que teníamos para dar, lo dimos en aquel momento. ¿Cómo será que muchas cosas que hay en la fundación todavía no pertenecen a la fundación? Porque había un desequilibrio entre el espacio, el dinero que se ha gastado en levantar el espacio y nuestra obra que hacemos mi familia. Pero bueno, eso es bonito porque de vez en cuando regalamos parte de lo que hay expuesto para que sepan que es de allí, porque va a ser todo para la fundación. Bueno. Lo tenemos ya clarísimo, hemos hecho los documentos para que eso ocurra así. Bueno. Porque lo bonito es que eso quede, claro, está por encima del patrimonio, por encima cultural. Nos gustaría tener desde las, no solo desde las, podemos decir, de las entidades públicas, más dinero para tener abierto, porque tenemos a veces problemas tremendos. Y lo bonito es que tenemos socios que nos echan 40 o 80 euros al año. Y eso a nosotros nos viene muy bien porque es un colchoncito que tenemos sobre el cual apoyarnos, porque abrir la luz todos los días, limpiar la pared de una expresión y otra, las nóminas todos los meses que hay que pagar a las chicas. Sí. Bueno, por poco que quieras gastar es muchísimo gasto. Sí. Hasta ahora hemos salido a España, hemos salido bien. Entonces, se han dicho antes, cuando en las listas los soldados que dicen que eso no es para España, no ha salido para que no ha salido para África, cuando salíamos las colonias era un desastre. Hemos salido a España. Que es muy bonito eso. Eso tiene mucha gracia. Bueno, pues el hecho de que la fundación pensaba, cuando no teníamos nosotros dimos el material, pero no teníamos nada, eso era una fundación de papel. Y entonces la comunidad autónoma se empeñó en, si el ayuntamiento compraba los locales, la comunidad lo iba a levantar. Estábamos en una autonomía de los años, que era a mitad de años, a principio, año 5 así fue. Pero ¿qué ocurrió? Que a un cierto punto se estaba construyendo el museo, y estábamos nosotros ahora la fundación, que iba a ser para documentos sobre papel de la comunidad autónoma, va a ser para fotografía, para dibujo, para documentos, para una serie de cosas, y de pronto me llaman desde Murcia, me llaman de Murcia y dicen: Pedro, hay un problema muy grande. Es que hubiera una crisis el 8, ahora que fue una 7, 8, 2008. Vamos a estar en una situación tan, se va a parar el mundo. Entonces no podemos afrontar nada de lo que habíamos pensado. Pero si quieres, podemos hacer una cosa, dar una pregunta para que tú bajes allí. Que yo había visto de fuera, pero entrado dentro, cuando entra allí, aquello, madre mía, era maravilloso. Pero claro, a mí lo que me gustaría era poderlo gestionar nosotros, pero convivir con gente es muy complicado. Sí. Y en realidad fue así, porque en realidad yo he visto que la región ha tenido desafortunadamente lugares que han abierto y han tenido que cerrar, con deseos parecidos a los nuestros. Nos ha costado mucho trabajo, 15 años, pero han sido años donde primero hemos dado a un pueblo muy pequeño una base cultural muy importante. Hemos tenido personalidades enormes que han venido a presentar un libro, han venido solamente por ver nuestro trabajo, por ver el trabajo mío, por ver cosas. Me acuerdo que una vez cuando llegó la responsable de arte moderno de los Uffizi de Florencia, porque yo tengo, cuando vino el presidente de la Academia de los Virtuosi al Panteón, por ejemplo, vino aquí. Tú sabes que yo soy académico pontificio. No sé. Tengo un cuadro dentro del Panteón. Madre mía. Arriba en un museo que hay especial con las manos de Rafael, con todas estas cosas, una cosa. Ostras. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco tengo así, me gusta mucho. Y además yo, de cualquier modo, soy lo traído, no me gusta contarlo todo. Tampoco vale la pena que la gente vaya a fanfarroneando lo que has hecho, que no has hecho. No, yo te veo una persona muy humilde, ¿eh? Para todo lo que hay detrás de ti. Mira, cuando en el fondo, de cualquier modo, todos los que hacemos algo, nos gusta que la gente nos vea. Eso es cierto. Eso es normal. Pero bueno, hay cosas. Yo tuve un encuentro, me acuerdo una vez, con la reina de España, con la reina Sofía, maravilloso en Madrid, a
cuatro ojos importante porque ella había señalado una cosa en Sevilla, en la Expo, y se lo llevé yo a la zarzuela. Bueno, en aquello yo no quería darle movimiento porque me parecía oportuno y en cambio salió la vez de una cosa que he puesto la prensa de Murcia, pero ¿por qué no lo has dicho? Lo tan bonita, que bonita sí era, pero yo no quería. Ya. Bueno, al final... Como presumir aquello. Bueno, esto son cosas que te pasan y te da alegría. Sí. Pero me acuerdo cuando estuvimos el año pasado, cuando los reyes me dieron la medalla de oro en las Bellas Artes, me acuerdo que yo quise presentarle al rey de España, a Felipe de Borbón, quise presentarle a mi hermano Jesús. Y se lo presenté y dije, majestad, este hombre que hay aquí es la persona que me regaló la primera cajica de los alumnos. Dice, no pude verla usted mirar mejor. Fue genial, qué bonito. Dice, usted hizo la mejor inversión de su vida. Es cierto. Qué bonito, bueno. Eso es precioso, eso es precioso. Bueno, pues la verdad que... Pero he tenido una cantidad de encuentros en mi vida muy bonitos que me han dado... Pero la fundación además me ha dado pie para cosas que no me esperaba. No me esperaba, por ejemplo, vino hace pocos días Santiago Posteguillo a presentar un libro y pasó antes por la fundación y se quedó mirando con tiempo con mi mujer a que ella claro, esto. Claro. Pero qué maravilla, pero qué... Es un tesoro. Esto es algo y me da alegría. Realmente es un tesoro, Pedro, porque cuando yo me enteré... Yo estoy contento porque en realidad creo que el esfuerzo de pasar una vida pintando sí, al final tiene sus frutos. Ahí está. Claro. Ahí está. A mí cuando me dijeron de ti y vine por primera vez aquí... ¿Quién te había hablado de mí? Un amigo de mi chica. Ah, qué bien. Un amigo de mi chica me dice... Porque él veía mis pinturas y decía... Bueno, mis acuarelas y decía... Ostras, ¿tú conoces a Pedro Cano? Y yo no tengo la suerte de conocer a Pedro Cano. Y después tiene una fundación en Blanca, tiene un museo... Y dice, el pueblo es precioso y a mí basta que me hables de un pueblo bonito y encima que hay un artista, digo, pues voy. Y tal vez tardamos nada en coger el coche y venir. Entonces, ver tu obra fue como, qué bonito, que esto aquí, en este paraje tan bello, fue la verdad que fue un tesoro, ¿no? No te lo esperas en un pueblo así como perdido. Sí, bueno, ha habido gente que ha venido de muy lejos, gente americana, ha habido gente de la India, norte de Europa. Luego había un grupo de gente de Cataluña que no sabía que estaban en la archera y me dijo porque alguien les había hablado, se quedaron estupefactos de madre mía, pero que saber lo del pueblo, esto está hecho todavía. Y usted pinta todavía cuando dice, y usted pinta todavía, si yo no pinto no como. Claro. Es divertido en realidad porque lo que no tengo es ninguna pensión, porque ya he vivido en tantos lugares y demás. Al final, cuando yo quise Italia rescatar, diciendo, aquí le podemos dar como 150, 180 a los herméticos, dímelo y lo dejo ahí en una caja de ahorro en Italia cuando vuelva a ir al final. Claro. Pero no, si no trabajo, no. Sí, no, pero si esa es nuestra vida, ¿no? Al final. Y es precioso, porque que tu pan sea lo que eso te da. Lo que tú generas. Lo genera, eso. O sea, hay mucha gente que decide hacer otro trabajo y pintan bien, pero yo ya cuando termine, cuando tú ya dejas de ya se está perdido ni la ilusión, claro, la fuerza, claro. Si no estás metido en el ajo, claro, no lo vale. si no tienes esa chispa. Y me llama mucho la atención, Pedro, ¿cómo ves tú esto? En España hay como una tendencia a que las personas busquen la seguridad. Eso, estamos hablando de lo mismo. Claro, porque la seguridad es muy escurridiza. Mi familia nunca me lo ha transmitido. Nunca, ni Qué me bueno. Mi familia nunca me lo transmitió, nunca. Qué bueno. Y es más, fíjate, estuve años con mi madre. Un día yo tenía porque mi madre me tuvo bien con 40 años. Yo tenía que ir a una relación muy divertida. Que a veces cuando nos veían juntos decía, ¿es su hijo o su nieto? Y decía, no, es mi hijo, parece joven, pero no es joven. Y decía, me parece que mala que eres, porque me dice eso. Porque mi madre es muy divertida, ¿no? La primera mujer de toda la familia que supo leer y escribir, mi madre, una mujer maravillosa, maravillosa. Fue mi primera ancla, de verdad, grande. Me ayudó muchísimo. Y bueno, al final la seguridad... Es que no existe. No, nunca. Y el hecho de que no te la hayan exigido. Me estaba hablando este día de mi madre, que yo le pregunté, madre, ¿por qué me apoyaste en esto de Bellas Artes? Porque igual,
Sí que podía haber tenido la carrera y estar dando clase en algún sitio, pero sin tener lo que he tenido. Y ella me decía, pero yo estaba convencida de que cualquier cosa que tú ibas a hacer, la ibas a hacer muy bien. Qué bueno, qué bueno. Que te diga tu madre Wow. Eso te da unas alas. se me clavó a mí en el corazón. Eso te da Yo unas creo que alas. desde entonces, fíjate, mi mayor seguridad, que pasó hace 30 años, esto hace un día. Además, yo estaba en Nueva York cuando llamé por teléfono, la encontré en casa. Y me acuerdo que me cogí el primer avión aquella noche y vine y pude hablar con ella sin morir esa noche. Ostras, menos mal. Pero qué bonito se me dice que estaba esperando. Qué bueno. Y bueno, y aquello fue una señal, pero como yo me había contado esa historia pocos meses antes, me dio como una especie de seguridad. Y además me ha hecho ver una cosa curiosa, que a veces uno tiene una ilusión por una cosa y no te sale. Y entonces te das cuenta que al final te va a salir otra que es mejor. Es cierto, es cierto. Entonces hay que esperar. Es cierto, hay que tener paciencia, ¿no? Paciencia. Sobre todo la tenemos para nuestro trabajo, no tienes paciencia, estás perdido. Estás perdido. Hay gente que me dice, mira, yo pinto una cosa y me dice, ay, a usted le sale muy rápido esto, y tú, ¿cómo es? Digo, ¿cuánto tiempo lleva usted pintando? Hija, hace 3 meses. Digo, yo llevo, desde que tuve uso de razón. Claro. No es el momento que tarda en hacer eso, Sí. Es las décadas que hay detrás de aprendizaje. Que te ha enseñado a hacerlo. Claro. Es la fila que te enseña. Claro, claro. Pedro, muchas gracias por este ratito tan estamos. maravilloso, tan enriquecedor. Por aquí estamos, mejor te va a ir en ningún lado. No, de luego, ahora, de hecho, voy a coger el teléfono, voy a hacer una pasadita por aquí. Para que le damos un La palabra es que se ha quedado sin memoria. Ah, ese sigue andando. O sea, es que son 46 minutos. 46 minutos. Sí, sí. Qué maravilla, Pedro. Qué maravilla. Sí. Qué gozada. Qué gozada. Es que esto es maravilloso. Auténticamente maravilloso. Vaya sitio, Pedro. Alucinante, alucinante. Bellísimo.